ya lo he mencionado y escrito en otros lados, la investigación de campo, ir directamente a indagar los casos en vez de copiar y pegar, nos da la oportunidad de conocer a diversas personas de todo tipo. Y una de estas personas, más bien diría yo, todo un personaje, fue el maestro Antonio Velasco Piña, que como muchos lo han de saber, fue un gran escritor que publicó varias obras, destacando para mí su libro El de Tlacalelet, que tenía que ver con nuestra mexicanidad. Además, el de San Judas Tadeo y su obra máxima que lo marcó de forma muy singular por todo lo que representa. Me refiero a Regina, la historia de una mujer mexicana a la que unos lamas preparan en el Tíbet porque sabían que ella era la elegida para llevar a México a un despertar espiritual e iniciar el nacimiento de una nueva etapa cósmica. Un texto clásico de la llamada conciencia nueva. Visité y conviví muchas veces con el maestro Antonio Velasco, un ser con gran humildad humana, por lo cual en esta ocasión les presento en Conexión Paranormal algo de lo que llegué a platicar con él sobre Regina, pero también sobre los caminos sagrados y la conciencia planetaria, con detalles muy interesantes que aún nos hace falta asimilar para mejorar a nuestro país. Mi nombre, Roberto Samael, e iniciamos. Transmitiendo desde la Ciudad de México por Internet, para todo el mundo. Inicia Conexión Paranormal, tu vínculo con lo inexplicable. Conexión Paranormal. Maestro, hablando de los caminos, de las rutas, usted está muy concentrado o sabe mucho sobre estas cuestiones energéticas. Sí. San Hipólito es fundamental para nuestro pueblo, para nuestra historia, por lo que pasó ahí, esa parte. ¿Usted cree que tenga que ver con que ahí se haya plantado o haya estado eso? Bueno, mire, es que necesitamos recuperar el conocimiento de la geografía sagrada del planeta. Se nos ha olvidado que la Tierra es un ser vivo, igual que nosotros, y que como todo ser vivo, pues no todas las partes de su organismo tienen la misma importancia, ¿verdad? Me cortaron un dedo, bueno, pues muy malo, pero es peor que me corten, que me quiten el corazón, ¿verdad? Entonces lo mismo en el caso de nuestro organismo, está siempre recorrido por una serie de energías que va desde la sangre que corre por las venas, el sistema nervioso por donde corre toda una serie de energías de todo tipo, electromagnéticas, etcétera, y lo mismo pasa con el organismo de la Tierra. Todo, al ser un ser vivo, todo es importante, pero hay ciertas partes que son más importantes, sobre todo aquellas por las que circulan energías muy vitales. Y en el caso de México, bueno, es un chakra, es un lugar de gran concentración de energías, en donde hay toda una serie de rutas. Por ejemplo, hay la ruta masculina solar, que es del Zócalo, de Chapultepec al Zócalo. Por eso ahí van siempre los desfiles, las manifestaciones políticas, porque es una ruta muy vigorosa, o la ruta devocional, que es de Tlatelolco a la villa, donde nadie va desfilando ni marchando militarmente, sino todo el mundo va orando, en peregrinación. Es otro tipo de energía. O la ruta que trasciende la dualidad, que es la que va de Tlatelolco al Zócalo,
que se está intentando recuperar y que cada vez que el 2 de octubre cae un domingo se hace un ritual muy importante. Esto acaba de ser en este año, donde vienen gente de todas partes del mundo, el guía espiritual de todo el mundo, y fue impresionante este 2 de octubre, que se recorre de Tlatelolco al Zócalo. San Hipólito está cerca del centro geográfico, del centro político, espiritual de México, que es el Zócalo. Entonces, percibe ese tipo de energía que le llega ahí. Reforma está muy cerca, está cerca de un punto vital de la geografía sagrada de México, como es el Zócalo, ¿no? Porque usted, ha de saber que a la hora de la noche triste hay canuchos españoles, sí, son recogidos sus restos y se hace una capilla, y de ahí supuestamente patrona a San Hipólito, así es, de la ciudad, y de ahí le dan cavidad a esta iglesia grande y llega San Judas, como que hay un enlace, ¿no? Por supuesto, San Hipólito es el santo de la central de la época de la colonia, porque está justamente en el lugar donde se desarrolló de forma muy importante la Noche Triste y donde murieron muchísimos conquistadores, y no es casualidad que sea desplazado precisamente por San Judas Tadeo, que es el santo ya de la universalidad en este momento, ¿no? Entonces, los centros sagrados siempre van dando su tónica especial, ¿me explico? Lo que le mencionaba, ¿por qué las manifestaciones políticas y los desfiles militares se hacen siempre en esta ruta? Pues porque es la ruta militar, solar, masculina por excelencia, ¿no? La ruta que recorren finalmente los aztecas, es su último tramo antes de fundar Tenochtitlan, ¿no? Entonces van imponiendo su tónica a las rutas. Entonces, como que, ¿por qué los santuarios de mayor devoción en el país están asentados sobre las ruinas prehispánicas? Pues porque ahí precisamente, y por ser lugares especiales, se habían edificado los pirámides, lo sabían, los santuarios anteriores, y ahora se edifican los santuarios católicos. Digo, es una continuidad de algo que tiene toda una lógica y toda una razón de ser, porque son centros especiales de fuerza, ¿no? Maestro, esto que usted habla de los caminos sagrados, ¿usted tiene un escrito sobre ello? ¿Dónde podemos ver más? No tanto como un escrito, no, pero desde luego, por ejemplo, el libro de Regina que tengo, pues ella llega y maneja principalmente las dos rutas sagradas principales de México, que son de Chapultepec al Zócalo y de Tlatelolco a la Villa, ¿verdad? Se las recorre todo el tiempo, y el gran sacrificio el 2 de octubre se hace justamente después de que ella, después de haber estado orando en el Tepeyac, llega a Tlatelolco a ser sacrificada el 2 de octubre, ¿no? Nada de esto es casualidad, es sintonizarse con las energías sagradas de esos lugares, ¿no? Pero maestro, al estar siguiendo estas energías, estos caminos, ¿hay alguien que mueve los hilos o se va dando? No, lo que pasa es esto, que la ruta tiene su energía. El hecho de recorrerla conscientemente la retroalimenta, le da más fuerza, y el hecho de que las personas la recorran conscientemente les da a ellos también fuerza. Esto es lo que explica las peregrinaciones. ¿Por qué las peregrinaciones durante toda la historia se han hecho en ciertas rutas y no en otras? Pues porque la gente consciente o inconscientemente sabe que caminar por esos lugares les beneficia, y que a su vez beneficia a la ruta, y al beneficiar la ruta está beneficiando a la salud del organismo de la Tierra. Entonces, es totalmente lógico, ¿no? Desde los antiguos mexicas hasta nuestros días, el centro histórico de la Ciudad de México guarda un sinfín de historias, leyendas, sucesos, arquitectura muy interesante que siguen ahí y nos invitan a conocerlo. Descubre más de sus misterios y construcciones con el libro del mágico Centro Histórico de México Tenochtitlán del investigador Roberto Samael. Adquiérelo en Amazon.
parecer siempre han estado con el hombre. Todas las culturas y religiones del mundo los mencionan. Su nombre y características dependen de la zona donde son vistos. Ahora las cámaras nos los muestran directamente. Entepar, entidades teóricas paralelas. El nuevo libro del escritor e investigador Roberto Samael. Adquiérelo en Amazon y adéntrate a conocer formas y características de estos entes anómalos y su interacción ante el humano. La escultura, ahí tengo la fotografía, es del arquitecto Prieto, que fue el que hizo el Huastepec, el que hizo el Teatro de los Insurgentes, como arquitecto hizo obras muy importantes. Todos los teatros del Seguro Social fueron obras de él, y al final de su vida le dio por la escultura. Entonces me dice que así soñaba Regina y que por eso así la representó. Hizo una serie de esculturas muy interesantes. El tipo de escultura de él no era realista, era geométrica. Ahí viene la foto y viene, para que vean que me invento, viene el nombre que la escultura se llama Regina, ¿no? Según él, algún día se debería hacer en Tlatelolco una escultura de 20 metros con esta forma, ¿no? Porque, ¿quién es Regina, maestro? ¿Sí existió Regina? No, bueno, por supuesto que sí. Mira, ¿usted no ha leído el libro de Regina? Yo he leído pedacitos. Bueno, ahí le recomiendo que lo lea. Hasta ahorita todavía la gente no ataca de que no existió. No, sí, todavía hay gente que la conoció. Hay dos ataques al libro. Uno, los que dicen, yo la conocí, y ese libro es una exageración, de ninguna manera tiene los poderes y como se representa en el libro. Es una poesía. Y la otra que dice, ese libro está malísimo porque no refleja ni la mitad de lo que realmente era ese personaje. Era muy superior a como la representaba en el libro. Yo lo que digo, yo lo que reflejo en el libro es la Regina que yo percibí. La percepción es siempre totalmente subjetiva y personal. Cada quien percibe las cosas de una forma, y el gran problema de los seres humanos es que queremos que como nosotros percibimos las cosas, así deben ser. Es cuestión de escuchar a un matrimonio que está divorciado, lo oye uno y dice, bueno, pero este hombre era un santo, ¿cómo puede soportar a esta mujer? La oye uno y dice, no, qué bárbaro, debería de haber matado, si este tipo era de lo peor. Cada uno tiene su versión y no están mintiendo, eso es lo chistoso en estos conflictos, ¿no? Cada quien dice lo que... Como dicen, no cada quien habla como le van a hacer. Exactamente. Entonces lo mismo aquí, bueno, esta es la Regina que yo conocí y pumba, ¿no? Muy interesante. Si tú crees que tienes un caso que podríamos presentar en Conexión Paranormal, y si quieres comentarnos algo o ver las investigaciones que tenemos, puedes escribirnos a conexionparanormal@hotmail.com o visita nuestro blog en www.cparanormal.blogspot.mx o búscanos en la red como Roberto Samael. Ahí aparecerán nuestros enlaces. Pero no te confundas, hay muchos que nos siguen el paso, pero difícilmente serán como nosotros. Contáctanos y cuéntanos tu caso. Sobre los duendes, se dicen cosas tan increíbles como que viven en el plano físico y el astral,
trabajan el suelo y las raíces de los árboles, dándoles poder para crecer. Hacen sus casas en troncos viejos, tienen apariencia de viejitos y son misteriosos. El tiempo que pasan en este plano lo hacen alejados del hombre, ya que no les resulta fácil adaptarse a la frecuencia que nosotros manejamos. Pero, ¿esto es cierto? Adéntrate a conocer casos con evidencia fotográfica de forma seria y directa. Conoce más sobre estos seres y su interacción con los humanos con el libro Duendes, nuestros vecinos secretos, del investigador Roberto Samael. Conoce más sobre el mundo férico. Una vida mágica, algo así, le han pasado cosas, ha escrito cosas. ¿Nos puede platicar algo sobre una experiencia que lo haya marcado en este tipo? Bueno, para mí la experiencia central de mi vida fue haber conocido un personaje como Regina. Eso cambió totalmente mi vida. Yo era un abogado fiscalista más o menos normal, diría yo, y me cambió totalmente la vida. Entonces este personaje, que creo que fue central porque fue el personaje que le dio al movimiento del 68 justamente esa visión planetaria. Recuerden ustedes que cuando pasa el 68, todo el mundo dice, pues esto no sirvió absolutamente para nada. Sí, no cambió un solo gobierno, no se cambió una sola disposición, sí, igual, todo quedó aparentemente igual. Ahora 44 años después nos damos cuenta que vaya que sí ha habido cambios como resultado justamente de esa toma de conciencia planetaria. Todo el derrumbe de los sistemas supuestamente socialistas, que por supuesto no eran socialistas, eran una pandilla de burócratas que se habían adueñado del poder, se derrumbó sin revoluciones, porque precisamente se elevó la conciencia de esas naciones en 68, se dieron cuenta que no era tal igualdad socialista ni nada que se le pareciera, y entonces los quitaron a pesar del poder económico y político que tenían estos países. Entonces es un ejemplo que nos debe dar un gran optimismo de que cuando todo parece imposible de lograr, si se eleva la conciencia de la sociedad, los cambios se producen automáticamente y sin sangre, ¿no? Como ocurrió ahí. Nadie hubiera imaginado eso, que se iban a derrumbar esos sistemas sin unas grandes revoluciones. Así ocurrió. Todo lo que ha pasado a partir de entonces es resultado de esa toma de conciencia, la conciencia ecológica. Antes, estoy hablando de antes, hace 50, 60 años, el que se estuviera contaminando el planeta era síntoma de progreso, de adelanto, y todo el mundo, caray, cada vez estamos mejor, con más producción industrial. Ahora un niño tiene más conciencia ecológica que un sabio de hace 50 años, porque ya todos nos dimos cuenta que hay que cambiar eso. La posición de la mujer dentro de la sociedad también es un cambio radical. La mitad de la humanidad estaba totalmente marginada y subordinada. No existe todavía una igualdad auténtica de derechos en la práctica, pero lo que se ha logrado en estos de 68 para acá es extraordinario en todo lo que se refiere al cambio de la posición de la mujer dentro de la sociedad, y que incluso habría que atender realmente a cuáles son ya los signos de los tiempos que nos permiten ver cuál es el cambio fundamental que se está dando ya. Lo que está ocurriendo es que simultáneamente se están dando dos procesos. Uno, que es quizás lo que motiva este temor de la gente, que ante nuestros ojos se están desplomando todas las instituciones, todas las ideologías del pasado que ya no funcionan, porque estamos viviendo la agonía, el final de toda una era, de toda una etapa histórica, pero que simultáneamente, y es a lo que hay que prestar atención, se están dando ya los signos de que se está iniciando ya una nueva era, que se va a caracterizar básicamente por lo siguiente, que nos estamos ya dando cuenta que los problemas son planetarios, es decir, ocurre una crisis económica en Europa y nos afecta, se desata una epidemia en cualquier parte de Asia y nos afecta, si los problemas son planetarios. ¿Esto qué significa? Que las soluciones tendrán que ser planetarias, y la única forma de encontrar soluciones planetarias es que los seres humanos tengamos una conciencia planetaria. ¿Qué significa esto? Que por vez primera entendamos que todos formamos parte de una sola unidad, que la humanidad es una sola, y que lo que le ocurra a cualquier parte de la humanidad nos afecta a todos, y que por lo tanto tenemos que dar esas soluciones que beneficien a todos. Entonces, de hecho, lo que está ocurriendo ante nuestros ojos, y es
estupendo, es una mutación de conciencia de la especie humana. Esta conciencia está pasando de tener una conciencia sectaria, local, regional, a tener una conciencia planetaria. Y eso es una maravilla. Para dar un ejemplo de cómo se traduce el tener esta conciencia, para que esto no quede nada más en una simple visión de tipo poético o metafórico, es el caso de nuestros topos, los rescatistas de los topos. Si hoy ocurre un terremoto en cualquier parte del mundo, estos muchachos ya están listos con su equipaje para ser trasladados a ese lugar, del que ni siquiera sabían su existencia, que no saben de qué raza son, de qué religión, de qué nacionalidad, y ellos están dispuestos a exponer su vida para salvarlos. Eso es tener una conciencia planetaria, sentirnos unificados a todos los seres de la Tierra, independientemente de las características de cada uno de ellos. Y esto es lo que está ocurriendo ya ante nuestros ojos, es decir, que se está desplomando nuestras estructuras culturales, económicas, políticas del pasado, para sustituirlas, que apenas estamos empezando a ver en qué forma, por unas estructuras que tengan esta característica de globalización, no como lo tiene actualmente una globalización para explotar mejor a todo el género humano por un pequeño grupo de gente que manejan toda la economía del mundo, sino al contrario, con una globalización que nos permita hermanarnos a todos. Eso es lo que está ocurriendo y es lo que va a ocurrir. Después de más de 2 décadas indagando sobre las otras realidades, el investigador Roberto Samael nos presenta su libro, De lo extraterrestre a lo paranormal. En este libro podrá usted conocer sucesos increíbles e investigaciones propias, casos seleccionados que además contienen mucha historia. Te invitamos a conocer ese mundo extraño, el de las otras realidades, de forma seria y objetiva. Adquiérelo en Amazon. Enrique Mercado fue un personaje especial porque experimentó un suceso increíble al permanecer por 28 horas en una nave extraterrestre. Él fue contactado por seres de otra civilización de algún rincón del cosmos y contó su historia dando detalles y circunstancias muy llamativas e interesantes que todo aquel que se cree o dice ser investigador debería conocer. Mi amigo me dijo: la extraordinaria experiencia extraterrestre de un mexicano. El nuevo libro del escritor e investigador Roberto Samael. Adquiérelo ya. Escríbenos a conexionparanormal@hotmail.com y conoce esta realidad fantástica de un hombre con seres venidos del espacio. Central de mi vida fue haber conocido un personaje como Regina, eso cambió totalmente. Entonces, este personaje, que siempre me dicen, bueno, ¿cuáles eran sus características fundamentales? Primera, ella tenía esto:
saber disfrutar de la vida plenamente. Es decir, uno iba con ella y de repente tenía, miren ese perrito, ha de estar enamorado, obsérvenlo bien, miren qué contento está. Miren esa planta, miren esto, es decir, estar apreciando la belleza que nos da la vida permanentemente en todo. Uno siempre está esperando grandes cosas y no, está frente a nosotros el voltear y ver, caray, qué maravillas son estas flores, este cielo, esta salud que tengo, ¿no? Estar disfrutando eso. Y lo otro que sí lo hacía un poco difícil, que no perdí el tiempo. Es decir, si nos damos cuenta, la mayor parte del tiempo nosotros la desperdiciamos. Es decir, no dedicamos realmente todas nuestras energías a lograr un objetivo, sino que estamos siempre distrayéndonos con tonterías. No en apreciar la belleza, sino al contrario, en estar con nuestro ego pensando que no nos aprecian bien, que mal se portan con nosotros, que no reconocen nuestros méritos. Estar siempre oyendo nuestro ego nos quita muchísimo tiempo. Y ella no, ella todo el tiempo estaba trabajando intensamente, nunca le pedía a nadie más de lo que podía dar, pero tampoco le podía menos. Entonces, como uno está acostumbrado a laborar al 10%, hacía muy difícil estar todo el tiempo siguiéndole el paso, ¿no? Pero usted, cuando lo encuentra, ¿cómo lo digiere? ¿Cuándo le cae el 20 que está pasando esto? Bueno, mire, la cosa fue así. Los padres de ella fueron muy amigos de mis padres. El padre de ella, que era alemán, en la década de los 30 del siglo pasado, importaba maquinaria alemana a México y mis padres tenían una pequeña fabriquita de dulces. Se la compraron ahí, entonces así se inició la amistad. Entonces, de hecho, ella nace en la casa de campo de mis padres, ahí al pie de los volcanes. Se va luego al Tíbet, luego a China, regresa 20 años después, me habla mi madre, ya tenía 33 años, ya tenía 10 años, ya había salido de la Facultad de Derecho. Me dice, ¿te acuerdas de esa niña? Pues la verdad no me acuerdo, yo tenía 13 años cuando ella nació. Ah, pues sí, con tal cosa de allá. Entonces ya me va a ver, entonces ella me dice, tú vas a ser el testigo de qué, de lo que va a pasar en México. Si hubiera yo sabido lo que iba a pasar en México, hubiera ido de inmigrante ilegal a los Estados Unidos en ese momento. Pero como no lo sabía, y en realidad ella tampoco, pues estuve con ella todos esos meses, desde marzo hasta octubre, ¿no? Sí, estuve en el grupo de mexicanidad que fue organizando todos los grupos de mexicanidad en todo el país, aunque yo nada más la acompañaba aquí en la... ¿Y más o menos de qué tiempo es? ¿Qué año es? El 68. Ajá. Sí, ella llega a México el 15 de marzo de 68, desembarca en Veracruz. Hace su primera actividad en Teotihuacán la noche del 20 al 21 de marzo. Un día después yo la conozco. Y ya me vinculo al grupo de ella y hasta su muerte en Tlatelolco, ¿no? Y pues pasa esto, se va. ¿Y usted cuándo entiende el mensaje? ¿Cuándo pasa? No fue rápido. Yo estuve en Tlatelolco, entonces ya ustedes podrán imaginar cómo quedé. Totalmente traumado, ¿verdad? Yo tenía 33 años. Sí, totalmente traumado. El día de las Olimpiadas, el de la inauguración, llegan dos amigos míos y me dicen, ya deja de estarte haciendo el tonto, que los que traemos boletos para la inauguración. Me llevan al estadio, me llevan al estadio, entro al estadio y veo a Regina por todos lados, porque todas las edecanes traían el uniforme de ella, ¿no? Entonces me entra una crisis nerviosa, me tienen que regresar a mi casa, pasa una larga temporada. Obviamente mi economía quiebra totalmente, se puede sostener gracias a que un amigo mío, que es una generosidad extraordinaria, que se llama José María Flores. La muerte, una palabra con mucho contenido, es lo único propio con lo que nacemos y tarde que temprano todos experimentaremos. Hay personas que sufren algún tipo de accidente y mueren, e inexplicablemente regresan, vuelven y nos cuentan sucesos y cosas extraordinarias que vieron en ese viaje mientras morían. Te invitamos a conocer más de este tipo de experiencias con entrevistas directas de gente que murió y regresó, con el investigador Roberto Samael, en su libro Los extraños viajes del cerebro. Adéntrate a conocer lo que nos podría esperar cuando dejemos esta vida. Adquiérelo en Amazon.
La tecnología que ahora tenemos en cámaras de vigilancia y en celulares, con sensores especiales, nos han permitido captar, obtener fotografías y videos increíbles y aterradores de ciertas formas anómalas que parecen tener conciencia. En todas las religiones e historia mundial nos han hablado sobre ellas, entes que interactúan con el hombre, pero ahora las podemos ver. Ya hay evidencia de ese mundo alterno con el que coexistimos. Entepar, entidades teóricas paralelas, el nuevo libro del investigador y escritor Roberto Samael. Adéntrate a conocer entrevistas, origen, comportamiento y reveladores testimonios sobre estas anomalías que siempre han estado aquí. Entepar, mi mundo, su mundo. Entonces, ella me dice, tú tienes que escribir esto. Entonces, total, cuando ya me logro yo reponer de esto, empiezo a tratar de escribirlo y nada, no lo podía yo escribir. Estaba yo bloqueado. Sí, no tengo necesidad de lo que fue lo de Tlatelolco, fue una matanza, fue algo horrible. Y no entregaron unos cuantos cuerpos, todos desaparecieron. Han empezado a salir en estos años luego fotografías y alguna gente dice, pues ahí está mi hermano, los empiezan a reconocer después de años y que las familias, que es lo peor que le pueden hacer a una familia, porque todavía cuando le entregan el cuerpo, bueno, es terrible porque ahí se acabó el asunto, pero cuando no sabe usted si está herido, preso, es espantoso. Bueno, total que no puede escribir el dichoso libro, y entonces el testimonio de esto, y entonces mi maestro, que fue Ayopón, el autor del libro de la mujer dormida de Veracruz, me dice, mira, esto es como las mandas, te la cambio, tú dejas de escribir sobre eso, escríbete un libro sobre Tlacael. Entonces, durante muchos años yo me dediqué a investigar sobre Tlacael y fue muy útil, porque aprendí a medio mal escribir, a medio mal investigar, pero sobre todo aprendí una lección que se las doy a ustedes porque fue la más importante, que la percepción de la realidad es totalmente subjetiva y personal. Cada quien percibe la realidad de una forma y todos los conflictos humanos provienen de que nosotros creemos que las cosas son así, las otras personas creen que son diferentes, y de ahí provienen todas cuestiones. Escuchar un matrimonio que se está divorciando, oye uno ahí dice, pero hombre, este hombre era un santo, no puede aguantar esta mujer. Lo oye uno y dice, lo debe de haber matado, si ese tipo de lo que va. Y no están inventando, están diciendo su verdad, ¿no? Y lo mismo las guerras, todo proviene de esto, ¿no? Entonces yo dije, bueno, si yo hubiera escrito ese libro con base en mis recuerdos, hubiera yo escrito mi propia versión. Yo llegué a la conclusión de que la verdad solo la conoce Dios y los seres humanos podemos tener una aproximación. Entonces dije, no, lo que voy a hacer es acontecimiento por acontecimiento, independientemente de si yo estuve ahí o no estuve, no circunscribirme nada más a mis propios recuerdos, sino al recabar muchos testimonios y con base en eso establecer un común denominador. Y así lo hice, fue haciendo. Por ejemplo, hay muchos acontecimientos en los que yo no estuve. No quiero entrar en muchos detalles, no les voy a contar uno que siempre me dicen, oye, hay cosas que tú las inventaste, como cuál. Tú relatas en tu libro una entrevista en que va el general Cárdenas a hablar con Díaz Ordaz. No los días que tú estabas ahí escondido bajo de un escritorio con tu grabadora. No me dejaron entrar a los pinos. Y no hay nadie, no estaban más que ellos dos. Entonces, ¿cómo puedes relatar eso? Digo, bueno, muy sencillo, porque cada uno de estos dos personajes le da su versión a otra persona y esta la escribe. Díaz Ordaz le dio su versión de la entrevista con Cárdenas al general Gonzalo Oropesa, que era su jefe de Estado Mayor, y este escribió sus memorias. Entonces relata, el señor presidente me contó que lo había ido a ver el expresidente Cárdenas y pasó esto. A su vez, el general Cárdenas le da su versión a Alberto Castillo, y Alberto Castillo, en un libro que se llama Si te agarran te van a matar, que es lo que le dice Cárdenas, relata la versión que le dio Cárdenas a Alberto Castillo de cómo había sido esa entrevista. Y lo mismo, uno lee las dos entrevistas, son totalmente diferentes. Cárdenas vivió su entrevista y Díaz Ordaz la suya. Pero entonces digo, bueno, no hay ningún testigo que pueda mediar, pero ¿cuál de las dos versiones me merece más credibilidad como testimonio histórico? La de Cárdenas. Comillas, transcribo la versión que le dio Cárdenas, Alberto Castillo, de cómo fue la entrevista. Punto. Entonces, y en todo lo demás así, yo recabé información. Por ejemplo, otra que fue muy interesante fue la de el que era el director de la Federal de Seguridad, Gutiérrez Barrios. Me interesaba mucho su opinión porque él fue un hombre clave dentro de la política mexicana de represión durante muchísimos años. Fue el director de la Federal de Seguridad mucho tiempo. Entonces, él vive cerca de mi casa
y a un amigo mutuo le dije, oye, mira, yo quiero hacerle una entrevista al señor para que me dé su versión, punto. No porque la vaya a decir, sino porque estoy recabando muchísimas versiones. Entonces se lo dijo, y entonces le dijo Gutiérrez, bueno, mire, que me haga las preguntas por escrito, y yo sabré si se las puedo contestar o no. Entonces le formuló una serie de preguntas. A mi amigo se las presenta y le dice, mire, que me venga a ver. Entonces lo fui a ver y me dice, mire, no le puedo contestar todas, pero le puedo contestar esta y esta, sobre esta base. Que la información que yo le dé no aparezca en su libro mi nombre. Se puede disponer de esa información, pero no de mi nombre. Entonces dije, bueno, está bien. Entonces lo que hice, poco truco, en todos los casos en que menciono yo al personaje, siempre los menciono por su nombre, desde Díaz Ordaz, Echeverría, todos. Pero en el caso de Dios, el director de la Federal de Seguridad hizo tal cosa, opinó tal cosa, ¿no? Punto. ¿No? Porque sí era muy, muy importante su opinión, porque incluso él también fue de las primeras personas que estaba plenamente consciente que el ejército cayó en una trampa urdida por el secretario de Gobernación y por Díaz Ordaz, ¿no? Es decir, que el ejército no fue con el objetivo de acribillar a la gente, sino que fue con el objetivo de capturar a ciertas personas y que le dispararon al ejército, pero obviamente no le dispararon a los estudiantes, le dispararon gentes de la Secretaría de Gobernación, porque así se los había ordenado Echeverría con la autorización del presidente para que el ejército contestara, y cuando el ejército entra en batalla le dispara a todo el que no tenga su uniforme. Fue lo que pasó ese día, ametrallaron a medio mundo, porque pues, le estaban disparando a ellos y ellos estaban disparándole a todo el mundo, ¿no? Existe un lugar a orillas del mágico centro histórico de la Ciudad de México, en donde fueron depositados los restos de importantes personajes que movieron al país. Se dice que ellos fueron masones y que con sus actos y decisiones guiaron las directrices de nuestro México de aquellos años. Además, ahí hay evidencia de la presencia del más allá, espíritus o almas en pena que aún se dejan ver, señalando y mostrando claves ocultas en torno a este sitio. La historia secreta del Panteón de San Fernando, el libro del investigador Roberto Samael. Adquiérelo en Amazon y adéntrate a conocer hechos históricos y a develar este misterio. Estás escuchando los temas de ciencia, historia y de las otras realidades de forma seria y objetiva. No copiando, ni pegando, con temas directos, actuales e investigadores de primer nivel. Y aunque hay muchos que quieren ser como nosotros, e incluso usan nuestro mismo nombre, difícilmente podrán igualarnos. Imagínate que ni talento tienen para crear un título propio. ¿Qué podrían ofrecerte? No lo olvides, estás en Conexión Paranormal, tu vínculo con lo inexplicable. Continuamos.
bueno que no tengas uniforme. Fue lo que pasó ese día. Ametrallaron a medio mundo porque pues, le estaban disparando a ellos y ellos estaban disparándole a todo el mundo, ¿no? Entonces fue más o menos como fui haciendo el libro, ¿no? Oiga, señor, ¿eso no fue un tipo sacrificio? Sí lo fue, sí, por supuesto. Es decir, hubo centenares de personas que no fueron a ningún sacrificio. La mayor parte de las personas, su único crimen fue, por ejemplo, vivir en Chihuahua. Sí. Y vivían ahí, ahora que entran las tanquetas y empiezan a metrallar a todo el Chihuahua, pues la gente muere de su propia... Que casi nadie tomó conciencia de eso. Todo el mundo habla de los muertos en la plaza, pero hubo tantos muertos afuera como adentro, ¿no? Pero desde luego hubo 400 mártires. Regina y 400 personas que conscientemente sabían que los iban a matar y fueron a eso, ¿no? En plan de autosacrificio. ¿Usted tiene alguna imagen de ella? Mire, sí las hay, por supuesto. Pero desde que en la primera edición del libro de Regina, ahorita le enseño una pintura, no una fotografía, una imagen de ella que pintó una pintora que la conoció. En la primera edición sí salió una imagen de ella, pero los guardianes de la tradición nos dijeron, miren, hay que cuidar muchísimo que esto no vaya a crear una secta de fanáticos, ¿no? Primera, que nunca se institucionalice esto. Mire, yo estoy en la institución y sí sé la verdad y usted no. Regina no va a ser propiedad de nadie. Ha habido intentos que afortunadamente han fracasado de, oigan, vamos a crear una asociación civil para promover a Regina. Todo eso fracasa. En cambio, ha sido una fuente de inspiración de muchísima gente. Como le comentaba yo, ahí tiene una imagen de Regina, aquí la tiene. El señor Alejandro Rocha, el arquitecto Alejandro Rocha, dice, yo así la soñaba, así, para ti así era, ¿no? Porque lo que hacemos siempre es adorar la piel de la gente. Le digo, ¿cuántas personas traen la estampita de un santo y no tienen ni la menor idea de por qué fue santo ese señor, ni qué hizo, ni nada? Pero es muy milagrosa, aquí traigo mi estampita, estás adorando la piel del Señor, no lo que fue ese señor de esencia, o sea, lo mismo en el caso de Regina, ¿no? Y me da mucho gusto porque ya hay mucha poesía sobre ella, mucha escultura, bueno, la pieza musical que fue excelente, no sé si ustedes la vieron. Bueno, fíjese que todo tiene una doble lectura. ¿Sí? Usted puede hacer esta prueba, suba a un taxi y le diga, oiga, ¿usted sabe quién fue Regina? ¿No sabe usted que hubo un musical sobre el tema de Regina, no? Oiga, ¿no se acuerda usted que hubo un musical en que salió Lucero y que hubo un guarura que socaba con pistola? Sí, de eso sí me quedó totalmente grabado eso. Entonces yo creo que lo hicieron desde arriba. Creo que Lucero le cambió la vida a este asunto, porque Lucero hasta ese momento había tenido todavía la imagen de la niña buena, boquita, picaresca, pero ya con eso no la pudo seguir teniendo. Después de la actitud que tuvo con los periodistas, ya le tuvo que cambiar. Y ella es una buena actriz, ha hecho buenos papeles, le cambió totalmente el círculo, pero en un curso intensivo, porque todo el problema que se le vino, y una campaña en su contra de ella. En ese momento. ¿No se le querían quitar el Teletón? No, se lo quitaron. Un tiempo, ¿no? Sí, se lo quitaron. Ese año ella no salió en el Teletón. Sí, no. Y vino todo un boicot. No. Es lo que yo quería preguntarle. ¿Qué se siente ser la piedra de toque de... No, mire, cuando uno ha conocido gente como Regina y Guardián de Televisión, se le quita a uno todo intento de vanidad, decir yo soy muy importante, para nada. No, las gentes realmente importantes no tienen la menor ostentación. No tengo aquí la fotografía de... Bueno, por ejemplo, el Dalai Lama. Creo que estaba bien. Don Faustino Rodríguez, el que era de los volcanes, el que enterró a Regina en el Iztaccíhuatl, era un señor con una humildad auténtica, impresionante. ¿Quién? Don Faustino Rodríguez, el que era el secreto guardián de los volcanes, y es el que entierra a Regina en el Iztaccíhuatl. No, qué personaje. De verdad, son ya palabras mayores, no faltan unos kilómetros para ser como ellos, ¿no? No, yo no tengo ninguna facultades supranormales y desconfío siempre mucho de las personas que me hablan y me dicen, oiga, acabo de recibir un mensaje de Regina y dice que ahorita usted tiene que ir corriendo a poner flores en tal parte. Digo, mire, es que ella es muy bromista y se lo está usted vacilando, punto. No voy a ir a ningún lado porque no puedo hacerle caso. Hay muchos locos, en este mundo. No. Diga, pregúntele a él. Sí, una bola de contactados. Sí, todo el mundo recibe visitas de los marcianos, le habla a la Virgen de Guadalupe. Hijo, es terrible. Ella sigue siendo y posiblemente cada vez lo sea más, una fuente de inspiración para muchos movimientos de tipo espiritual y de tipo artístico. Por darle algunos ejemplos, hay ya en varias partes del mundo comunidades ecológicas que se han organizado
con base a este arquetipo de mujer, que básicamente es la mujer que busca recuperar sus funciones sacerdotales, que busca realmente ser una sacerdotisa de nuestros tiempos, y están funcionando con mucho éxito. En México, por ejemplo, están los guayabos delante de Zapopan. En España hay una comunidad que se llama Maluma, inspirado también en Regina, que está recuperando todas las tradiciones sagradas de los vascos, sus danzas, sus cantos, sus rituales. En Colombia hay una que se llama la Nueva Atlántida. Si son comunidades que ha inspirado Regina, de gentes que ya se apartan del mundo común y corriente para vivir una vida de desarrollo espiritual, pero ya muy en nuestros tiempos. Digo, eso se apartan es relativo, es decir, no son comunidades monásticas aisladas, sino son comunidades que están apartadas, pero al mismo tiempo siguen participando de las actividades. Por ejemplo, aquí lo menciono en este libro, en los guayabos se están formando guerreros águilas y jaguares, muchos de ellos que han sido ex niños de la calle, ¿no? Entonces es el tipo de actividad que está inspirando Regina, ¿no? En vez de crear una institución y que de sacerdotes que se dedican a más. No. Es gente que vive dentro de la problemática actual. Para Roberto Contreras, para su audiencia, les mando un saludo muy cariñoso. Estamos en el programa. Para todos ustedes les mando un abrazo. Un mundo nos vigila. Durante la noche del 14 de febrero del año 2000, en la Ciudad de México, un objeto volador no identificado sobrevoló una de las urbes más grandes del mundo y bajó en una vocacional de la delegación Azcapotzalco. Evidencia, aceptación por parte de las autoridades oficiales, la presencia de un extraño ser, efectos colaterales y muchos testigos dejó este suceso, que lo convierte en uno de los más interesantes y relevantes en la historia ovnística de nuestro país. El ovni del 14 de febrero del año 2000. Adéntrate a conocer este acontecimiento a través de las indagaciones directas del investigador Roberto Samael. Adquiérelo en Amazon. Conexión paranormal. Oiga, señor, usted cuando escribe Regina y lo publica, ¿cuándo se da cuenta del boom? Mire, fue muy rápido por esto, porque hicieron mención muy pequeña. ¿Eso cuándo fue? ¿En qué año? En 88. Hicieron una edición pequeña que se agotó rapidísimamente, no sé por qué. Yo creo que eran 2,000 ejemplares, volar. ¿Y entonces tenía algo publicado antes? Sí, Tlacaele. Ajá. Ya le abrió las puertas, sí, digamos. Sí. Yo había tenido ya más o menos un éxito regular, normal, sin ser cosa del otro mundo. Entonces esto hizo que se agotara rápidamente y que se extendiera la voz de que el gobierno había incautado la edición, la habían retirado. Entonces la gente iba a preguntar, y yo no sé si los libreros son los que, no, pues ese libro parece que el gobierno lo retiró. No era cierto, pero fue la mejor propaganda del mundo. Yo guardo una carta de una muchacha de Puebla que me escribió lo siguiente: pues estoy muy incierta realmente sobre el libro suyo, porque nos pasó lo siguiente. Una amiga mía lo consiguió, pero me dijo, fíjate que este libro está prohibido. Eran muchachos de prepa, hay que entender, y estamos hablando de hace
de 88, que todavía había una mentalidad de represión en el país, ¿no? Entonces lo leímos a escondidas en nuestra casa, para que nadie se enterara que lo estábamos leyendo, y cuando lo terminamos de leer lo quemamos. Era después, pero el otro día fui a la Ciudad de México con mis papás, entro a San Luis, un altero así de libros de Regina, porque inmediatamente empezaron a hacer muchas ediciones. Entonces dije, no, pues este libro es el puro cuento, porque si el gobierno ya lo hubiera retirado de la circulación. Entonces existía toda esa mentalidad. Sí, creo que me ayudó mucho el rumor de que el libro estaba prohibido, porque eso fue la mejor propaganda, que yo no generé. Aclaro una cosa, jamás he recibido ninguna amenaza o alguna represión por haber escrito el libro. ¿Por qué? Porque los gobiernos que siguieron al de Díaz Ordaz y al de Echeverría ya no se quisieron vincular con esto, de decir, sí, fueron los comunistas y los tales, no, entonces, no, lo mismo la obra. Muchos creían que iba a haber oposición para la presentación de la obra. A Antonio Calvo le costó mucho trabajo conseguir el dinero, porque decían, no, ¿tú crees que van a permitir esa obra? Pues no hubo absolutamente ninguna represión, porque yo creo eso, que ahorita ningún gobierno se quiere avalar eso. Y entonces dicen, no, eso lo hizo otro gobierno, pero yo jamás hubiera hecho ese avalar. El libro ha tenido un gran éxito en Japón. Yo no conocía absolutamente a ningún japonés. No sé si ustedes han hablado con escritores, no cuesta mucho trabajo que un escritor publique sus libros, a menos que ya tenga mucha fama, ¿no? Entonces en Japón, pues de repente se interesan en Japón, me publican el libro, y no solo eso, sino nos dicen, oigan, el libro ha tenido mucho éxito y se va a representar el musical de Regina aquí en Japón. Pero quien lo va a representar es una compañía de teatro ritual. Entonces, para preparar a sus actores para esa representación, van a realizar todo un peregrinaje por los sitios más sagrados de Japón, y los invitamos a usted y a Alberto Ruz a que vayan. Jamás. Ustedes saben que Japón es carísimo, es que yo ni en sueños había pensado ir a Japón. Pues nos aventamos un recorrido ritual en Japón fabuloso. No era cuestión de estar en los hoteles, no, sino como peregrinos, ir a hacer los rituales en los centros sagrados de Japón. Nos hospedábamos en casas japonesas. Una experiencia única. Y ya, ahí sí, lo único que me falló es que a la hora que ya unos meses después lo estrenan, se me ocurre enfermarme. Me tuve que hacer una evaluación de la próstata y ya no pude ir a Japón a ver la representación. Nada más vi los ensayos, se da cuenta, ¿no? Pero fue un éxito la Regina allí en Japón. Sí, como no, muchos, sí. No, mire, yo quedé súper satisfecho. No sé ustedes la opinión que tiene de la obra. A mí me gustó mucho. A mí se me hizo que captó muy bien el personaje y que lo representó muy bien. Es más, yo creo que el problema derivó de eso. Cuando viene lo de ¿cómo se suscitó la cosa del Guarura? Que el día de las 100 representaciones, había un super lleno ahí. Usted estuvo ahí el día de las... Sí, había muchísima gente. Entonces se creó un ambiente de tensión porque los periodistas estaban muy molestos entrevistando a las gentes, a las personalidades en medio de la gente. Entonces Regina dijo, miren, Lucero dijo, voy a dar al terminar la obra una rueda de prensa abierta a todos, y así lo hizo. Pero ya después ya no voy a dar la entrevista a los periodistas. Cuando caen las cortinas, los periodistas se tratan de meter, y entonces Guarura trata de detenerlo, lo tira al suelo, saca la pistola, pasó todo eso, ¿no? Entonces ella al día siguiente va a dar una entrevista de prensa para explicar cómo estuvo. Pero en esta entrevista de prensa era sin público, no estaba, yo estuve presente y estaba nada más ella y gente del teatro y los periodistas. Los periodistas empiezan a acosarla con preguntas. No sé si usted estuvo en esa entrevista. No sé, recuerden que iban a ser muy groseros, que si tu mamá, que si... Entonces yo se dio cuenta que durante un tiempo Lucero estaba contestando como Lucero, si estaban las agresiones, y entonces yo sentí como que le entró Regina, se paró y dijo, oiga, un momento, usted no tiene ningún derecho a meterse con mi vida, y esto. Entonces fue lo que suscitó el programa, pero no se mira todos los ataques en contra de ella. Señor, ya para terminar, no sé, Adriana, yo quisiera retomar el inicio de esta plática. ¿Y qué mensaje le daría a las personas, a la gente,
para que pues no cometa... Con esto, sí. Pues mire, yo creo que lo mejor sería que aprendieran un poquito de historia, que son justamente una prueba evidente que está habiendo un cambio de conciencia en la especie humana, hay una mutación de conciencia que nos está llevando, entre otras cosas, a eso, a comprender, es otra prueba más de que sí está habiendo una elevación de conciencia de la especie humana, que esperamos que se acelere cada vez más. Gracias, señor. Conexión paranormal. ¿Te gustan los sucesos inexplicables? Tú que buscas información sobre otras realidades y que quieres saber más sobre duendes, fantasmas, exorcismos, seres extraños, brujas y sobre el fenómeno OVNI y sus enigmáticos ocupantes, acompáñanos a ver y escuchar información directa con evidencia actual sobre estos enigmas y muchos sucesos más que nos rodean. Con Conexión Paranormal te llevamos a conocer y profundizar más sobre estos misterios, el mundo de lo paranormal más cerca de ti. Te esperamos, no falta. Conexión paranormal.